Hazte caso. En un partidazo, Inglaterra superó 3-2 a México y avanzó a los cuartos de final. El azteca volvió a quedar en silencio cuando el marcador cerró una noche de locura, doblete de Jude Bellingham, un tanto de Harry Kane y otra herida mexicana en octavos, esa frontera que desde 1986 parece maldita. Primero cayó la tormenta eléctrica, después cayó una lluvia de goles. El partido se demoró una hora, el ambiente se cargó de tensión y, cuando la pelota empezó a rodar, nadie tuvo permiso para respirar tranquilo. Hubo calidad, errores, penales, nervios y esa sensación de que el Mundial acababa de entregar una de sus noches más intensas. Inglaterra salió viva de una batalla que no controló durante largos tramos, pero que resolvió con una palabra que pesa en estas instancias: jerarquía. No fue una exhibición cómoda, no fue una función ordenada, no fue una caminata de favorito. Fue supervivencia pura, con estrellas capaces de aparecer en segundos y cambiar el destino de un estadio entero. México jugó como si entendiera que estaba ante su oportunidad histórica. Le quitó la pelota por momentos, le tomó mano a varios ingleses, incomodó la salida desde el fondo y consiguió que el equipo de Thomas Tuchel pareciera demasiado terrenal. El problema mexicano fue el mismo de tantas noches: competir no alcanzó para cruzar la puerta. La diferencia estuvo donde duelen los mundiales. Inglaterra tiene futbolistas hechos para resolver cuando el juego se rompe, cuando el plan se desarma y cuando la presión parece morder los tobillos. México tuvo atrevimiento, tuvo circulación, tuvo empuje, pero enfrente aparecieron Bellingham y Kane para recordarle que la élite castiga hasta el mínimo parpadeo. Durante muchos minutos, el equipo local hizo fluir mejor la pelota. México movió con valentía, presionó con decisión y obligó a Inglaterra a buscar caminos largos, incómodos, alejados de su idea principal. Rice y Anderson nunca lograron activar con constancia los circuitos internos, y por las bandas, lo de Gordon terminó siendo más aventura personal que sociedad colectiva. Tuchel puede irse a dormir con Inglaterra entre los 8 mejores, pero no con la conciencia tranquila. Su equipo avanzó, sí, aunque dejando señales que Noruega puede mirar con una sonrisa peligrosa. Si ante México sufrió tanto para salir, si perdió comodidad en la mitad, si tuvo que resistir en el barro, el aviso para cuartos es enorme. Porque lo que viene no es menor. Noruega aparece con la banda de Odegaard, Haaland, Sorloth, Nusa y compañía, un grupo con potencia, agresividad y nombres capaces de aprovechar cada grieta. Inglaterra ganó una noche grande, pero también dejó servida una carpeta de problemas para el próximo rival, que seguramente tomó nota de cada debilidad. México, en cambio, se marcha con una sensación que mezcla orgullo y frustración. En su mundial, en su casa, frente a su gente, logró plantarse ante un gigante, lo exigió, lo desordenó y lo hizo sufrir. Pero otra vez los octavos fueron pared, otra vez el sueño se rompió antes de cuartos, otra vez apareció el viejo trauma. La última vez que México superó los octavos de final fue en 1986. Desde entonces, la historia se ha repetido con una crueldad conocida. Cambian los nombres, cambian los técnicos, cambian las generaciones, pero la barrera vuelve a levantarse. Esta vez dolió más porque ocurrió en el Azteca, con el país esperando una noche de liberación. Hasta antes de este duelo, a México no le habían anotado en el torneo. Esa estadística era parte de su escudo, una señal de orden, concentración y fortaleza. Pero Inglaterra la destruyó en apenas 98 segundos. 2 llegadas, 2 estocadas, 2 respuestas de jerarquía que dejaron al estadio buscando explicación en medio del ruido. Ahí apareció Bellingham, el futbolista que juega con una mezcla de autoridad y descaro que no necesita permiso. Su doblete no solo inclinó el marcador, cambió la temperatura del partido. Cada toque suyo parecía decir que Inglaterra podía estar incómoda, podía estar superada por momentos, pero todavía tenía a un jugador capaz de imponer respeto. Kane también dejó su marca. No necesitó vivir pegado a la pelota, no necesitó monopolizar la escena, pero apareció en el momento que separa a los delanteros comunes de los que pesan en una Copa del Mundo. Su gol fue otro recordatorio de que Inglaterra tiene argumentos para sobrevivir incluso cuando el funcionamiento no acompaña. El tercer tanto inglés llegó casi de la nada, como esas jugadas que parecen pequeñas hasta que terminan cambiando una historia. México venía empujando, el partido estaba abierto, la grada sentía que podía pasar cualquier cosa. Entonces Inglaterra encontró la rendija, aceleró con precisión y volvió a castigar a un rival que había hecho méritos para sufrir menos. Ese fue el gran drama mexicano. Jugó bien muchas fases, pero pagó demasiado caro cada error. La diferencia sustancial entre ambos planteles se notó justo cuando la pelota quemaba. Entre los titulares mexicanos solo aparecían 2 hombres en ligas fuertes, Vázquez en el Genoa y Raúl Jiménez,
que venía de descender con Wolverhampton. Además, 6 futbolistas de México actuaban en la Liga MX, un contexto competitivo valioso, intenso, popular, pero todavía distante del ritmo semanal que muchos ingleses viven en la Premier. Esa brecha no borró el buen partido mexicano, pero sí explicó por qué, en las jugadas decisivas, Inglaterra encontró soluciones que el local no terminó de cerrar. Y aún así, México nunca se entregó. Empujó con el corazón de un estadio encima, intentó lastimar por dentro, buscó encerrar a Inglaterra y logró ponerla contra su área en pasajes determinantes. Ese fue el mérito enorme de una selección que no jugó con miedo, que no se achicó y que obligó al favorito a cambiar de piel. Inglaterra tuvo que quitarse el traje de Lord inglés y meter las manos en el barro. La imagen fue poderosa porque el equipo de Tuchel no ganó desde la elegancia, sino desde la resistencia. Cuando el partido se volvió áspero, cuando el rival lo apretó, cuando la noche pedía carácter, los ingleses defendieron la ventaja como pudieron. El tramo final fue de tensión máxima. Inglaterra quedó con uno menos, el árbitro cobró un penal fino en contra y el azteca volvió a creer que el milagro mexicano respiraba. Ahí el partido dejó de ser táctica y se convirtió en supervivencia emocional. Cada despeje inglés sonaba a alivio, cada ataque mexicano levantaba a una nación. Por momentos, Inglaterra se disfrazó de la Paraguay de Gustavo Alfaro, líneas juntas, sufrimiento asumido, dientes apretados y pelota lejos cuando hacía falta. No era la imagen soñada para un plantel de estrellas, pero sí la que exigía un cruce de eliminación directa. En los mundiales, muchas veces avanzar importa más que enamorar. Las caras del cierre lo explicaron mejor que cualquier análisis. De un lado, futbolistas ingleses agotados, felices, conscientes de haber escapado de una noche peligrosísima. Del otro, mexicanos derrumbados, mirando al pasto, escuchando el eco de una oportunidad que se fue. No había consuelo sencillo para un equipo que sintió cerca una puerta histórica. El azteca vivió una montaña rusa emocional. Pasó de la espera por la tormenta a la electricidad del juego, del temor al entusiasmo, del entusiasmo al desgarro. El público mexicano empujó hasta el final, pero terminó viendo cómo Inglaterra celebraba en su casa. Esa imagen será difícil de borrar para una generación que soñaba con romper la maldición. Para los neutrales, incluso para cualquier argentino que no supiera por quién hinchar, la noche dejó uno de los partidos más emotivos del Mundial. 5 goles, pausas, penales, expulsión, tensión y 2 selecciones jugando con urgencias diferentes. Inglaterra por confirmar su candidatura, México por sacarse de encima décadas de frustración acumulada. Lo más fuerte es que México no se va con una imagen pequeña. Se va eliminado, sí, y eso duele muchísimo, pero también deja una señal clara: puede competir contra selecciones poderosas y sostiene una idea valiente. Lo que falta es el salto definitivo, ese que suele venir cuando más futbolistas conviven cada semana en la élite mundial. Ese es el aprendizaje cruel. México mostró trayecto, carácter y una propuesta atrevida, pero necesita nutrirse de más jugadores acostumbrados a decidir bajo presión máxima. No basta con ser ordenado, no basta con emocionar al estadio, no basta con dominar tramos. En una Copa del Mundo, la diferencia aparece en segundos y no perdona. Inglaterra, por su parte, sabe que no puede repetir tantas dudas. El pase a cuartos alimenta el sueño, pero también enciende alarmas. Tuchel tiene nombres, variantes y una generación fuerte, aunque necesita que el equipo encuentre más conexiones, más salida desde el fondo y más control cuando un rival decide presionar sin respeto. Bellingham quedó como el rostro de la clasificación. En una noche donde Inglaterra sufrió más de lo esperado, él sostuvo la etiqueta de estrella con hechos. Marcó, empujó, transmitió mando y le dio a su selección una respuesta cuando el partido parecía inclinarse hacia el caos. Ahora todos lo miran con otra exigencia. Kane también llega fortalecido al próximo cruce. Su gol no fue un detalle menor, fue parte de esa diferencia individual que inclinó la serie. Inglaterra puede discutir funcionamiento, puede aceptar que México la puso incómoda, puede revisar errores, pero cuando sus referentes aparecen, el camino sigue abierto. Esa es su mayor arma y su mayor refugio. El próximo capítulo será contra Noruega, y ahí las dudas inglesas tendrán menos margen. Odegaard puede castigar desorden, Haaland puede convertir media oportunidad en incendio, Sorloth puede ganar duelos físicos y Nusa puede acelerar donde haya espacio. Si Inglaterra concede tanto como en el Azteca, el festejo puede transformarse en preocupación inmediata. Por eso este 3-2 tiene 2 lecturas.
Es una victoria enorme porque mete a Inglaterra en cuartos, porque elimina al anfitrión y porque sostiene vivo el sueño de un plantel lleno de nombres pesados. Pero también es una advertencia, la jerarquía alcanzó esta noche, aunque quizá no alcance si el equipo no mejora. México queda atrapado otra vez en la pregunta que más duele. ¿Qué falta para que la selección cruce por fin esa línea que la persigue desde 1986? Hoy compitió, atacó, sufrió, creyó y cayó. Inglaterra avanzó, México lloró y el Mundial siguió su curso con una herida abierta. El rostro de Javier Aguirre también quedó dentro de esta historia, porque una eliminación así no cae solo sobre los jugadores. Cuando un equipo compite, se anima, incomoda y aún así termina fuera, el banquillo carga con una parte enorme del peso. México no fue pasado por encima, pero tampoco encontró la manera de cerrar una noche que pedía precisión absoluta. Javier Aguirre vio cómo su selección logró llevar el partido al terreno emocional que necesitaba. El equipo mexicano presionó, discutió la posesión, encontró momentos de superioridad y empujó al rival contra su área. Sin embargo, cuando Inglaterra aceleró, la defensa quedó demasiado expuesta. Esa fue la fractura del partido. México construyó mucho, pero se protegió poco. La sensación más amarga para México es que no perdió por falta de valentía. Perdió porque en los detalles que definen los mundiales, Inglaterra tuvo más filo. 2 goles en 98 segundos cambiaron la noche por completo, y el tercero llegó cuando el local parecía estar más cerca de sostener el pulso del partido. El vasco tendrá que revisar este encuentro con una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo porque México no se escondió ante un rival cargado de estrellas. Rabia porque otra vez la historia quedó incompleta, porque el Azteca estaba listo para una celebración gigantesca y porque el equipo tuvo tramos suficientes para imaginar un desenlace distinto. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez de penal no alcanzaron. El penal del cierre, la expulsión inglesa y el empuje final dejaron la sensación de que todavía quedaba una vida más. México sintió que podía empatar, que el estadio podía tragarse a Inglaterra y que la noche todavía escondía un último sacudón. Pero los ingleses resistieron con oficio, sin belleza, agarrados a cada balón dividido. Ahí está la diferencia que tanto se repite en los mundiales. Inglaterra no necesitó sentirse superior durante 90 minutos para avanzar. Le bastó con ser decisiva en los momentos de máxima temperatura. México, en cambio, necesitaba rozar la perfección y no pudo. En estos cruces, una distracción puede valer una generación completa de lamentos. Ahora el debate mexicano se abrirá con fuerza. Algunos mirarán el planteamiento de Javier Aguirre, otros apuntarán a la diferencia entre ligas, otros recordarán la falta de más futbolistas en la élite europea. Pero el resumen emocional será el mismo. México estuvo cerca, hizo sufrir a Inglaterra, y aún así volvió a quedarse detenido en octavos. Inglaterra se marcha del Azteca con el boleto en la mano y varias heridas futbolísticas para revisar. México se queda con aplausos, lágrimas y una pregunta que pesa más que cualquier análisis. Porque competir bien ya no alcanza para un país que lleva décadas esperando el salto. Esta vez la caída duele porque pareció evitable. Ahora la conversación queda servida para todos ustedes, porque este partido deja una discusión enorme. ¿Inglaterra ganó por jerarquía pura o México dejó escapar una oportunidad histórica en su propia casa, ante su gente y en una noche que parecía escrita para romper la maldición?